Buenos días, buenos días. Buenos días, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Estamos en el Calafate, un pueblito bastante turístico. ¿Por qué? Porque desde aquí se puede ir al glaciar más famoso de Argentina. ¿Cuál es? El glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno. Son aproximadamente 80 kilómetros desde aquí hasta allá, así que nos levantamos tempranito. Hace frío, mucho frío. Está súper helado. Juan. Nos levantamos tempranito para ir a conocer este lugar, así que les vamos a estar contando. Sigue derecho. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Mira. ¿Qué es lo que es un Ford? Ford. Debe ser de los, yo creo que los 60, 70, por ahí. 70 más que 60. Pero estaba funcionando, parece. Taxi antico se llama. Taxi antigüedad. El pueblo del Calafate está junto al lago y el lago Argentino es uno de los lagos más grandes de Argentina. El lago Argentino es el más grande de la Patagonia, alimentado por los glaciares que lo rodean. Este cuerpo de agua es un testimonio vivo de la pureza y grandeza de la naturaleza. El lago alberga una rica variedad de vida silvestre, es hogar de flamencos, cisnes de cuello negro y una diversidad de aves acuáticas que encuentran refugio en sus aguas cristalinas. También es posible avistar guanacos, ñandúes y zorros en sus orillas, creando un ecosistema vibrante y lleno de vida. En el horizonte, las montañas se alzan imponentes, cubiertas de nieves eternas que reflejan la luz del sol, creando un espectáculo visual que cambia con cada estación. Estos gigantes blancos no solo embellecen el paisaje, sino que también alimentan el lago en un ciclo natural que ha perdurado por milenios. El Calafate es accesible y bien conectado con un aeropuerto internacional que facilita la llegada de visitantes de todo el mundo. Además, una red de buses y carreteras bien mantenidas conectan la ciudad con otros destinos importantes de la Patagonia. Al glaciar Perito Moreno se puede ir de distintas maneras. Hay tours que salen desde el Calafate, se puede ir en bus, también se puede ir en barco, ¿cierto? Hay un barco, hay unos cruceros que te llevan por todo el día, son 8 horas, no todo el día, pero 8 horas y te dan comida y tú tenías acceso a ver 3 murallones de glaciar distintos. Claro, hay 3 glaciares en este sector y en ese tour te llevan a ver los 3. Eso tenía un costo de más o menos $100, ahí está. Es cierto que para venir para acá tienen que traer dólares, no vengan con la tarjeta, porque si tú pagáis con la tarjeta de crédito o de débito, el peso argentino te lo dan 100 pesos por cada dólar, 100 pesos argentinos. Si tú traes los dólares y los cambiáis te dan 200 pesos. Es un truco que tiene el gobierno argentino para meter dólares al país. Claro, cuesta el doble. Así que esas son opciones. Nosotros obviamente decidimos manejar hasta allá porque el camino está bueno, está pavimentado hasta allá mismo, hasta el mirador, hasta hay como unas pasarelas, así que se puede llegar hasta allá en el auto. Así que les vamos a estar mostrando el viaje completo. Nuevamente tuvimos suerte y elegimos el día jueves. El sol está en su máximo esplendor y está súper despejado. No hay ni una nube en el cielo, así que esperamos tener la mejor vista de todas. No queda así hasta allá mismo. Así que No hay hoyos, no hay nada. Me voy a bajar porque hay un águila. Entonces voy a hacer el intento de grabarlo porque no es tan fácil, pero es muy grande. Por eso lo quiero grabar, porque es gigante. Yo creo que es súper difícil de apreciar el tamaño,
pero es gigante. Yo creo que con las alas abiertas, así al ojo, tiene que tener unos 2 metros de punta a punta, como 2 metros con las alas abiertas. Y unos pájaros, un águila, yo creo que 2 metros de punta a punta en la ala, por ahí, muy cerca. En verano se puede venir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en el invierno de las 9 hasta las 4. Eso dice el letrero. Así que vamos a parar aquí un segundo para pagar la entrada y les seguimos mostrando. Acabamos de comprar nuestras entraditas, son 2.520 pesos por persona, es decir, 5.040 pesos por los dos. ¿Eso cuánto es? 5.040 son 25 dólares. 5 por 4, 20, como 20.000 pesos por los dos. Se puede utilizar, podemos estar adentro de las pasarelas hasta las 8 de la tarde máximo y se puede utilizar mañana. Si queremos entrar mañana por aquí o por el lado donde se toma el crucero, nos hacen el 50% de descuento porque ya ingresamos una vez. Pero solamente sirve para mañana, o sea máximo hasta 24 horas después. Ah, mira. Al momento de ingresar les van a pedir el carnet o el pasaporte, algún tipo de identificación oficial para imprimir los tickets. Así que tráiganlo, no se les olvide andarlo trayendo siempre. Y estábamos mirando el letrero, dice que de aquí hasta el glaciar son 30 kilómetros. Se supone que está todo asfaltado y llegáis hasta ahí mismo, te estacionáis y está la lengua de hielo ahí mismo. Así que vamos con toda la esperanza de que esta vez no vamos a tener que caminar 15 kilómetros entre medio de los cerros con vientos de 80 kilómetros en la cara. Así que Ese es el comentario positivo. Una ventaja para el que quiera venir con alguien que sea mayor de edad o que tenga alguna discapacidad, o movilidad reducida, claro, que esté en silla de ruedas, para verlo por arriba, porque es muy distinto ver la pared de hielo de frente a verlo por el lado, por arriba, y donde se ve toda la lengua de hielo. Son dos perspectivas muy distintas y la sensación, la emoción es muy distinta también. Así que si conocen a alguien que quiera venir y ver una lengua de hielo gigante y no se pueda mover por sí solo, aquí está la opción. Glaciar Perito Moreno. Vamos a parar aquí en el mirador para mostrarles. Mirador de los Suspiros se llama. Yo creo que te saca un suspiro. La vista. Sí. A nosotros nos salió los dos juntos y ¡oh! Sí, quedamos así, sí. Es impresionante. Considerando que nosotros algo de experiencia en glaciares tenemos. Conocimos el San Rafael. Por el mar. Por el mar en un barco. Frente, claro. Sí. Fuimos a caminar sobre el glaciar Exploradores. Claro. Por arriba. Nos metimos adentro en las cuevas del glaciar. Sí. Y también caminamos contra el viento para llegar a ver el Glaciar Grey. el glaciar Grey. El Parque Nacional Torres del Paine. A pesar de toda nuestra experiencia o pequeña experiencia en glaciares, al llegar aquí y verlo fue... Esa es la reacción. Y estamos lejos todavía. Vamos a llegar, Y todavía estamos lejos, sí. ¿Estás grabando para TikTok? Sí, para TikTok, porque le decía. Qué lindo. ¿Quieren saber qué tanto frío hace? Miren. Está todo congelado. Ese fue el primer acercamiento al glaciar Perito Moreno, que es el glaciar más famoso de Argentina. Y ahora seguimos manejando, todavía nos falta para llegar a las pasarelas. Impresionante. Difícil de describir. Pues, lamentablemente uno no puede mostrar en las cámaras lo que uno ve porque, no sé. El ojo humano es irreemplazable. Sí, porque no tenéis que tener mucha tecnología como para poder mostrar algo y tú tenías una pantalla muy buena como para poder ver también, así que hay que venir, tienen que venir de alguna forma.
Argentina es más barato para viajar que Chile. Para nosotros. Sí, Bueno, para todos en realidad, pues Chile es caro para viajar. sí, Chile es caro para viajar. Igual de Costa Rica, Chile es carísimo para viajar. Ahora, si tenía una camionetita como nosotros que usamos para dormir adentro, y estabas ahí en el hotel, estabas ahí un billete importante todos los días. La camioneta no solamente te permite ahorrarte el hotel, que ahí ya es un ahorro importante, sino que también el hecho de poder cocinar o calentarte algo dentro de la camioneta igual es un ahorro que uno va sumando ahí, y puedes gastarlo después en un parque. Exactamente. Aquí quedó estacionada la cangrejita con esta vista de fondo, ¿eh? El Perito Moreno. Me gusta más el de allá, se ve entero, aquí no se ve entero. Hay que caminar el resto, creo. Llegamos al estacionamiento y de aquí vamos a ver por dónde ingresamos. Los estacionamientos de arriba estaban llenos porque anda mucha gente, entonces nos estacionamos en el que está aquí abajo y desde acá hay unos transfer que son gratuitos que salen cada 20 minutos aproximadamente y te llevan hasta el inicio de las pasarelas. Al fin alguien que me maneje y me lleve, no me cobre. Bueno, y aquí les vamos a mostrar algo que es patrimonio mundial natural. Miren lo que es. Es parte del Parque Nacional Los Glaciares. Estamos mirando el mapa y acá indica que hay sector para poder ingresar con silla de ruedas, aquí y acá. Nosotros estamos acá y vamos a bajar hacia allá para poder ver el glaciar. ¡Qué lindo! ¿Una lechuza qué tipo será? No sé. Debo decir que el tuta me cae demasiado mal. Qué pesado pero te que estoy es diciendo que viajar con él. Ustedes no se Pero te imaginan estoy diciendo- la tortura que vivo diariamente cuando ni siquiera puedo grabar un video Te sin estoy que esté diciendo- interrumpiendo. Todo es una estoy discusión. diciendo, hay un Si letrero ustedes que dice creen que la vida primer viajera balcón, es dice, primer balcón. todo lo que mostramos en las redes sociales, no. Pero Lo que dice- uno muestra, el video que uno hace es un 1%. La realidad es que me gustaría empujarlo por las escaleras hacia abajo. Pero ahí hay un letrero que dice primer balcón y abajo hay una señal, un dibujito que dice una silla de ruedas. ¿Y qué dices tú? Por ahí no. Ah, sí, por ahí primer balcón. Y yo te digo, sí, pero por acá vamos caminando y por allá a las personas con silla de ruedas. No, No, porque hay que ir al primer balcón, no, sí. no, pero no por estoy aquí. diciendo eso, nada que ver, no estoy diciendo eso. Lo que estoy ¿Está grabado? diciendo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que la señalización diga que se puede ingresar por ahí en sillas de ruedas no Sí. significa que las personas caminando no puedan ingresar por ahí. Pero yo nunca dije que no podíamos ir caminando por ahí. Dijiste no, por allá no, porque es silla de ruedas. Sí, pues. No tiene sentido ir un camino más largo si nosotros podemos caminar y bajar Bueno, las entonces, como les estaba diciendo, 1%. 1% es lo que uno muestra. No todo es color de rosa. Veníamos discutiendo si acaso habíamos tomado el sendero adecuado, ya que doblamos hacia la izquierda para hacer el sendero del bosque y encontramos esta maravilla. ¡Ay, cómo suena eso! Hubo un desprendimiento súper grande ahí. No lo pudimos grabar porque estábamos conversando. Si bien no lo pudimos grabar, la verdad es que verlo es impresionante. No les pudimos mostrar, pero poder apreciar el témpano grande que cayó fue una locura. That was huge.
de Calais se ve? ¿Lo grabó, cierto? ¿Yo? ¿Sí? En este no se ve, men. Ahí cayó más. Estaba leyendo ahí y dice que Francisco Pascasio Moreno, que es quien le da el nombre al glaciar Perito Moreno, era un naturalista y explorador argentino que es considerado un héroe civil porque al ser perito, ser un experto, colaboró con su expertise en los conflictos limítrofes que habían entre Chile y Argentina. De las grandes ventajas que tiene venir a este glaciar es que, por ejemplo, si tú vas a exploradores, vas a un tour. Entonces, tiempo limitado, el guía te lleva, te dice por aquí, por acá, listo, sí, ya, listo, sí, todas las fotos, pum, ya nos vamos. Si tú vas al glaciar Laguna San Rafael, es lo mismo. Hay una persona, tú vas en un bote y él dirige los tiempos y todo. Y acá tú puedes estar todo el día. Entonces pasó algo que nosotros nos habiendo estado varias veces en glaciares ya, pasó algo que no habíamos visto, que tuvimos con paciencia ahí parado harto rato y cayó un pedazo grande. No sé si que también se verá y que se escuchará en la cámara, pero aquí es impresionante. Porque tienes que pensar que es un pedazo de 40 metros de alto, cuántas toneladas de hielo y el ruido y la energía que te llega así del golpe, impresionante. De verdad que es impresionante. Este es el segundo balcón, así se llama. Aquí estamos viendo, según yo, la cara norte. ¿Y para dónde está el norte? Oye, pues. Arriba. Bueno, y una vez más tuvimos suerte. Los jueves son los días de suerte para nosotros porque se ve todo. Entonces, aquí yo estaba leyendo, dice que hay algunos días, como hoy, que se puede ver incluso las montañas que están atrás. El glaciar tiene 254 kilómetros cuadrados de área. Y tiene un largo de 23 kilómetros y medio. Claro. Dice que llega hasta los 185 metros sobre el nivel del mar, en su frente. 23.5 kilómetros de ancho. Y 31 kilómetros hasta Chile, por el glaciar hacia arriba. Hasta la línea divisoria con Claro. el glaciar Frías. Claro. Hay varios senderos y miradores como ese que está ahí, donde la gente para a grabar, a tomarse fotos o simplemente a disfrutar la vista. Yo creo que es importante, si vienen, considerar solo sentarse a mirar este espectáculo de la naturaleza. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Que tengo una oportunidad de venir para acá, no lo dudes. Y en segundo. Durante todo el año no hay muchas oportunidades para ver todo, para ver las montañas atrás, porque aquí se ve el glaciar donde viene de allá, corriendo de allá, viene naciendo de allá atrás, de allá arriba, viene empujando hacia abajo. Entonces, Pero hoy día tenemos la posibilidad de ver todo. todo el cordón montañoso que está acá, despejado, y el lago argentino que está ahí. Este es el sendero para movilidad reducida. Es un aspecto muy importante a tener presente porque si podéis traer a alguien, no sé, alguien que tenga muchos años o que ya no le queden rodillas para caminar o distintas situaciones que impidan caminar normalmente, esa persona puede venir para acá y va a ver una lengua de hielo gigantesca, completa y en todo su esplendor, sin esfuerzo físico. Y no es caro, o sea, la entrada no es cara porque obviamente que nadie va a venir a Argentina a hacer solamente eso. Entonces, yo creo que es un muy buen dato el que estamos dando nosotros aquí. Yo no tenía idea que era así. Ya llevamos como 3 horas dando vueltas en las pasarelas. No es que uno se demore 3 horas, pero nosotros vamos grabando, Andamos con tiempo. no tenemos ningún apuro, vamos tomando fotitos, discutimos entre medios, nos separamos, nos volvemos a juntar, nos tomamos un tecito. Pueden traer su mate, su té, sus alimentos. Lo único que no pueden ingresar es animales, obviamente, porque es un parque nacional. Algo suena al fondo. Ahora vamos a volver, vamos a grabar un pedazo que yo dejé reservado para que caiga en cámara. Así que ahí les vamos a mostrar
Todo según mis designios. En el minuto que lleguemos ahí va a caer un pedazo gigante de... Y lo va a grabar. Y lo voy a grabar. Solo para ustedes, no es para mí, si lo voy a estar viendo. Es para ustedes. Vamos a ir a un lugar que es como un poquito más alto, que está sobre el sendero del bosque, anda menos gente. Y vamos a hacer una pausa ahí para ver si podemos grabar. Tener una toma mejor, porque en realidad hemos visto varios desprendimientos, pero es difícil grabarlo porque no podemos estar todo el rato esperando. Claro, lo que pasa es que se escucha, pero cuando tú lo escucháis ya cayó ya. Es como que el sonido se demora mucho más en llegar. Sí. Entonces hay que estar con la cámara lista o grabando, pero ¿cuánta batería, memoria y tiempo significa eso? Pues igual implica un poquito de suerte. Se supone que el Tuta tiene identificado un sector donde han venido algunos ruidos y movimientos extraños, y según él, ahí va a caer un gran pedazo. Eso se llama, son mis designios. En mis designios va a caer. Pero todavía no, pues está preparando ahora, está todo... Está esperando que el Tuta llegue, se instale, tenga la cámara lista y ahí va a caer. Exactamente, así va a ser. Vamos a ver. Yo tengo todo postulante. ¿Ahí dónde está la cueva? La primera cueva. A la derecha, que se dice que está inclinado hacia adelante. Ya creo que se va a caer. Y si no, el pedazo que está aquí, donde empieza donde termina el hielo flotante, como unos 50 metros y una punta ahí, que la veo también así como tirando para adelante. Qué impresionante. Mira cómo se mueve todo. Se ve como sale del agua. Mira ese cómo se hundió ya. Ya vamos caminando hacia el sendero de retorno al estacionamiento, hasta donde dejamos la cangreja, porque se puso helado. Como que se levantó un poquito de viento y se puso heladito. Tuvimos que ponernos guantes y todo, porque inclusive para estar con las manos afuera tratando de tomar una foto, se siente el frío. Esta es nuestra última fotografía mental. Y una vez más agradecido de la vida que nos tocó un día espectacular, soleado así, pero... Bueno, ahora nubló un poco, pero cuando llegamos en la mañana a las 11 no había una sola nube. Ahora hay un poquito de nubes, pero no está nublado, igual hay cielo azul arriba. Sí, bueno, claro, lo importante es ver toda la cadena montañosa que está ahí, porque hay mucha gente que viene y... Se lo pierde. Y veis solamente la cara de hielo que está aquí al frente y no se ve toda la lengua ni todas las montañas que están allá atrás. Vamos a tomar el sendero de la costa para volver a la cangreja. En todos los lugares donde vamos parando vamos encontrando una vista distinta e igual de bonita. Ahora, este sendero se supone que nos lleva a la cangreja, no tenemos la seguridad. Vamos a ver si llegamos. Eso es para que se pueda dimensionar más o menos el tamaño del glaciar con el crucero que lleva, no sé, más de 100 personas. Este es el tamaño. Un dato anecdótico es que Perito Moreno, a pesar de que el glaciar lleva su nombre, él nunca conoció el glaciar. Mira el cerro arriba, cómo está la nieve. Ya, y hay otro mirador allá abajo. Ese que está allá se llama Perito Moreno. Ahí hay otro glaciar que se llama Olroy. Y acá
Ahí esos son los dos picos. Ahí al lado está uno que se llama Teniente Iglesia. Y este que está aquí se llama Cordón Rachel. Ya llegamos al estacionamiento. Subimos en el bus por allá, bajamos caminando por el otro lado, por el otro sendero. El camino tranquilo, bueno. Y allá está la cangrejita. I'm sorry. Mira, zorrito. Qué linda su colita. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta en La Cangreja. Una experiencia espectacular. Ya lo dijimos antes. Es distinto cuando no tenéis que caminar 11 kilómetros con el viento de frente. Es distinto cuando no tenéis que andar tantas horas para llegar al lugar. Está todo pavimentado, fácil acceso y está ahí todo el rato. No tenéis tiempo limitado. De hecho, a nosotros nos sobraron 3 o 4 horas como para seguir viendo y grabando. Así que una experiencia espectacular. Estuvimos más de 4 horas, casi 5 horas dando vuelta por las pasarelas. El glaciar está ahí mismo, entonces vale mucho la pena porque se ve de frente, de cerca, por los lados. Todas las panorámicas con distintos miradores, vale mucho la pena. Y después de aquí nos vamos al Chaltén. Pero esa es otra historia. ¿Cómo suena? Increíble.